Hola, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. Vamos a continuar explicando el desarrollo de BI, en este caso con la ecuación de segundo grado. Y en esta ocasión vamos a ver o vamos a estudiar los diferentes tipos de datos que hay en la view. Continuando con el ejercicio de una ecuación de segundo grado, la ocasión anterior, en el video anterior, resolvimos esta ecuación. Aquí está el código, es la fórmula general que se muestra en esta parte. Y cuando ingresamos los valores que se muestran en el ejercicio, que es 4, 5 y menos 3, nos arroja los valores de x1 y x2. Sin embargo, vamos a encontrarnos en algunas ocasiones en las cuales, pues quizás el programa nos vaya a arrojar un error. Veamos el caso de que en lugar de que coloquemos menos 3 en C, colocamos 3 positivo. ¿Qué pasaría si nos arroja un 3 positivo? En caso de un 3 positivo, vamos a ejecutar el código y veamos. Aquí nos aparece un error. Nos aparece none, que tiene el significado de que no hay un número, not a number, y eso no significa que el código esté mal como tal o que no se pueda hacer la operación. Significa que no está bien configurado el código. Bien, ¿qué hacemos entonces en ese caso? Antes de pasar a explicar cómo resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es conocer que hay diferentes tipos de datos en la view. Entonces vamos a explicar. Tenemos aquí la presentación. Hablábamos de la instrumentación metida con la view. Y bien, tenemos que en la view existen diferentes tipos de datos. Hay números, hay datos de tipo numérico, enteros y fraccionarios. Hay datos de tipo booleano, es decir, datos ceros y unos. Hay cadenas de caracteres, cadenas de caracteres alfanuméricos. Tenemos datos enumerados y datos de tipo dinámico. En el caso de los datos numéricos, a su vez tenemos datos de punto flotante, datos enteros con signo, datos enteros sin signo y números complejos. Aquí podemos clasificar estos datos en esas 4 características y para poder seleccionar o poder definir el tipo de datos que vamos a trabajar en el caso numérico, lo que hacemos es que vamos a habilitar sobre el control numérico, abrimos el shortcut menú, botón derecho, y nos vamos a donde dice Representation. Y ahí vamos a encontrar 15 opciones para definir cualquiera de estos 4 tipos de datos, que ya vamos a ver en un momento en un ejemplo. Para el caso de los datos booleanos, vamos a ver que estos aparecen o se pueden identificar en un color verde. Entonces, cada vez que tengamos un indicador o un conector en color verde, estamos hablando de datos booleanos. Aquí solamente se van a tener condiciones de falso o verdadero, ceros y unos. El siguiente, bueno, asociados a los datos booleanos se encuentran las acciones mecánicas. Estos están asociados a botones. Aquí las acciones mecánicas, hay 6 formas de operar las acciones mecánicas. Las acciones mecánicas que están aquí descritas, explicaremos en un ejemplo más adelante cómo funciona cada una de ellas, pero de manera muy rápida hace referencia al hecho de que si cuando nosotros presionamos un botón, queremos que este botón cambie de estado al momento de presionarlo, o cuando lo presionamos y lo mantenemos presionado, cambie su estado hasta que lo soltamos, o bien que cambie de estado únicamente mientras estamos presionando el botón y cuando lo soltamos regresa a su estado original. A eso se refiere, que son acciones bastante útiles cuando ya estamos trabajando códigos en específico. También tenemos lo que son las cadenas de caracteres, que aquí no es otra cosa más que secuencia de caracteres en código ASCII. Estos van a aparecer en color rosa y estos van a servir pues para desplegar texto normal, texto común y corriente. Nos va a permitir también desplegar códigos, eh, códigos de programación. Nos va a permitir mostrar password en forma de password. Si queremos meter por ahí un password para ejecutar un código y no queremos que alguien más lo vea, pues metemos el texto oculto, o bien un despliegue de formato hexadecimal. Aquí vemos aquí un ejemplo, los tipos de cadenas de caracteres, cómo es que queremos mostrarlos, y vemos cómo está ahí en color rosa. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual estamos en un proceso de selección, queremos que pase el de arriba o el de abajo.
Tenemos los enums, que este tipo de datos, datos enumerados, son datos que combinan números y letras o números y palabras. Es decir, en este caso hay una palabra o un texto asociado a un número. Estos son útiles cuando queremos asociar una serie de selección, de opciones de selección para el usuario, donde el usuario lo que va a hacer es seleccionar con base a un texto. Por ejemplo, si yo voy a hacer un programa que va a medir diferentes variables climáticas, entonces puedo medir temperatura, humedad, presión, nivel de oxígeno, por ejemplo, y a cada una de esas palabras le voy a asociar un número que el programa va a entender para poder seleccionar aparte del código que yo quiero. Tenemos también lo que son los datos dinámicos. Estos datos dinámicos almacenan información que es generada o que es obtenida a través de un VA Express. ¿Qué es un VA Express? Son pequeños bloques, pequeños instrumentos virtuales ya creados, en este caso por el proveedor de la View, o bien por algún otro usuario que creó un VI, pero lo deja disponible para que alguien más lo use. Estos VA Express se caracterizan porque es una cajita negra en la cual tiene entradas, tiene salidas y todo el código por dentro ya está desarrollado. Y los podemos utilizar dentro de el mismo código. Dice aquí, la mayoría de los VIs y funciones no aceptan datos dinámicos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces estos datos no van a ser fácilmente leíbles o no van a ser interpretados por el código. Por lo tanto, lo que primero que hay que hacer es convertir este tipo de datos dinámicos. Veamos aquí que los datos dinámicos normalmente los vamos a observar o los vamos a identificar porque están dados por un color oscuro o azul oscuro, ¿sí? Cuando veamos este tipo de datos sabemos que es dinámico. Entonces hay que tener cuidado porque en algunas ocasiones podremos utilizar estos datos de forma directa, pero en algunos otros casos tendremos que convertirlos. Y para eso existen dos funciones, una que se llama convert to dynamic data o dynamic data y convert from dynamic data BIs. Entonces podemos convertir de datos dinámicos a datos cotidianos o viceversa, crear un conjunto de datos convencionales a datos dinámicos. En este caso podemos convertir datos booleanos o numéricos de punto flotante en los siguientes tipos de datos. ¿Sí? Podemos convertir los datos booleanos o punto flotante en arreglos unidimensionales para graficar una forma de onda, en arreglo de escalares con el valor más reciente, en arreglo de escalares de un solo canal, en arreglos bidimensionales, donde las columnas son canales, en arreglos bidimensionales donde las filas son canales, en un solo canal, en una sola forma de onda, etc. Y finalmente podemos convertir datos desde un ExpressVI cuando nosotros queremos graficar, por ejemplo, los datos que vienen en un ExpressVI, tenemos que decirle o configurar ese ExpressVI para que convertamos los datos y podamos graficar. Bien, regresemos entonces a la view para pasar con el ejercicio. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Aquí lo que está ocurriendo es que la raíz que tenemos, si nosotros hacemos las operaciones matemáticas de manera manual, vamos a observar que la raíz que tenemos aquí es de tipo negativo, el valor negativo. Y como sabemos, pues no existen en los números reales, no existen raíces negativas. Por eso la solución me dice que no es un número. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bien, lo que podemos hacer es que vamos a modificar el tipo de datos del indicador. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo cambiamos el tipo de datos del indicador? Lo seleccionamos, botón derecho, abrir el shortcut menú y aquí vamos a donde dice Representation. Aquí aparecen las 15 opciones que yo mencionaba. Entonces, las primeras 4 hablan de que son datos del punto flotante, de precisión extendida, de doble precisión, de simple precisión o de punto de fixed point, se llama, ¿no? Luego tenemos aquí enteros con signo, enteros de 4 bits, de 32 bits, de 16 o de 1 byte, de 8 bits, 1 byte. Luego tenemos los enteros sin signo, aquí es cuando no nos interesa utilizar signo, son equivalentes a los 4 de arriba, pero aquí solamente se van a manejar enteros
sin signo, de 4, 32, 16 y 8 bits. Y finalmente en la parte de abajo tenemos números complejos extendidos, es decir, de muchos dígitos, números complejos dobles y números complejos simples. Vamos a seleccionar los complejos dobles y vamos a observar que nos aparece acá. Podemos aquí modificar y vemos que aquí nos sigue apareciendo un NaN, pero ya nos aparece la parte imaginaria del número complejo. NaN más 0 y. Eso pues obviamente no ha resuelto el problema, sin embargo vamos poco a poco resolviendo este dilema. También convertimos el segundo número y bien. Si se dan cuenta, aquí en el código todo sigue en color naranja y quiere decir que sigue trabajando con números enteros y reales, o números flotantes reales. Hemos convertido aquí la representación de estos dos indicadores. Sin embargo, todo el proceso anterior pues siguió trabajando con números reales. Por lo tanto, tendríamos que cambiar cada uno de los elementos. Para hacerlo más rápido, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar la representación desde la entrada, considerando que nosotros solamente vamos a meter números enteros, pero desde la entrada vamos a decirle que se va a trabajar con números complejos. ¿Cómo lo hacemos? Pues de la misma forma. Lo convertimos a número complejo doble, vean, a número complejo doble y a número complejo doble. Y si lo ejecutamos, pues ahora, vean, ya nos da un resultado. ¿Por qué no nos aparecía al principio el código o el resultado? Porque el resultado que arrojaba era de tipo complejo. Y como la representación estaba en tipo numérico, en tipo entero flotante, pues no era posible visualizarlo. Pero en este caso ya. Entonces aquí ya hemos resuelto y hemos aplicado un tipo de datos, que es el tipo de datos complejo, numérico pero complejo, para resolver una ecuación de segundo grado. Bien, pues hasta acá voy a dejar este video. Vamos a continuar en los siguientes videos explicando un poquito más de tipos de datos. Ya sin antes olvidar que decirles que siempre que terminen un código o al inicio de un código, pues graben. En los casos anteriores fueron códigos muy sencillos y no había problema si se perdía, pero aquí hay que grabarlo. Entonces vamos a grabar acá y vamos a poner segundo grado, por ejemplo, para recordar que es lo que hace este programa. Y le ponemos OK. Y ya quedó guardado en mi programa y lo voy a poder abrir en otro momento. Bien, pues dejo aquí el programa.